Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Bogotá, la capital de Colombia, desde el Club El Nogal, en donde el diario El País de Madrid ha organizado un foro titulado Los beneficios de la paz en Colombia. Y tenemos precisamente al director de ese periódico, el más importante en el mundo hispanohablante, Antonio Caño. Antonio, bienvenido a este programa, como siempre. Hola, muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer. Cuenta este foro con la participación de varios expresidentes colombianos, del expresidente del gobierno español, Felipe González. Cuenta también con la participación de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, de Juan Luis Cebrián, el presidente de Prisa. Se habla de la paz en Colombia porque el 26 de septiembre se firmará el acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, la guerrilla de las FARC, con lo cual se pondrá fin a un conflicto que empezó en 1964 y que ha dejado más de 220.000 muertos. El 2 de octubre habrá un plebiscito en Colombia, donde la gente podrá votar sí o no a esos acuerdos de terminación del conflicto. Si usted fuera colombiano, y casi que uno podría decir que usted es colombiano, ¿cómo votaría? No, yo no tengo ninguna duda. Yo votaría sí, porque las razones para el sí son infinitamente superiores a las dudas y las preocupaciones legítimas que pueden respaldar el voto negativo. Yo creo que el no lleva a Colombia a un enorme vacío, a un enorme territorio de pesimismo y de negación de la realidad. El sí no soluciona todos los problemas. El final del conflicto armado no es el final de todos los problemas, porque el conflicto armado es una manifestación de los problemas que existen en Colombia desde hace 50 años y desde hace más, porque antes de la aparición de las FARC, este país, como sabe Juan Carlos mejor que yo y toda la gente de Colombia mejor que yo, la violencia es anterior a todo eso. Es decir que aunque el sí no resuelve los problemas, el sí abre un nuevo periodo de modernización de este país, de afrontar los problemas reales sin la incertidumbre, sin la distorsión tan grave que provoca la violencia y que se manifiesta en todos los ambientes, en todos los ámbitos de la vida colombiana. Entiendo las reservas que se producen, entiendo lo difícil que es olvidar, entiendo que las cicatrices que las FARC han dejado abiertas están todavía muy recientes, pero creo que el esfuerzo de olvidar, el esfuerzo de perdonar, es consustancial a una democracia sana, que esta democracia es una gran democracia, que se puede permitir la integración de las FARC sin perder en absoluto autoridad, sino creo que al contrario, que la democracia colombiana va a tener más autoridad, va a ser más sólida cuando el sí triunfe, que creo que es lo que va a ocurrir el 2 de octubre. Hay quienes dicen que hay más entusiasmo con esta negociación de paz en el exterior que dentro de Colombia. Es verdad que en los sondeos a nivel colombiano, cuando a la gente se le pregunta si quiere la paz, pues el sí es abrumador, es mayoritario. Pero también es verdad que cuando a la gente se le dice que los miembros de las FARC, una vez firmen el acuerdo de terminación del conflicto, no van a ir a la cárcel, a una cárcel con rejas, ahí ya hay un 80% de descontento como mínimo. Es cierto que aquí se va a aplicar lo que se llama la justicia restaurativa, es decir, que los miembros de las FARC tienen que confesar en detalle cómo cometieron sus delitos y que van a estar sujetos a unas medidas de restricción efectiva de la libertad. ¿Cree usted que en el exterior hay más apoyo, que eso además es lógico, del que hay aquí en Colombia, o le parece comprensible ese fenómeno? No, yo creo que es natural. La situación se ve en Colombia con la pasión lógica de quien está implicado en un conflicto sobre el que casi cualquier colombiano tiene experiencia directa. Los extranjeros vemos, yo me van a permitir que no me considere totalmente extranjero, al menos por la cantidad de veces que he visitado este país y la cantidad de amigos que tengo aquí, pero sí los extranjeros ven el conflicto sin esa pasión. Entiendo eso. Pero insisto que precisamente porque los que más han sufrido esa violencia son los colombianos, son los más necesitados de terminarla. Y para terminarla hay que hacer esfuerzos, hay que hacer sacrificios, hay que hacer concesiones. Es innegable que si la paz no interesa a las dos partes, no va a durar. Pensar que las FARC van a asumir
una paz en la que ellos no obtengan algo a cambio es ilusorio, es irrealista, no se puede pensar. Yo conozco algo este acuerdo, creo conocerlo más o menos. Puedo decir que este acuerdo es bastante bueno en comparación con otros que se han firmado en otros países y en comparación con lo que hubiera sido posible firmar. Este acuerdo es razonablemente bueno, es probablemente el mejor acuerdo que se podía haber firmado. No encuentro en la letra, desde luego no en el espíritu, pero tampoco en la letra de este acuerdo ninguna razón para votar no, francamente. El expresidente español Felipe González ha dicho en este foro organizado por El País que lo que está ocurriendo en Colombia con este acuerdo de paz es casi comparable como con la caída del muro de Berlín. ¿Puede llegar uno a verlo de ese tamaño? Para Colombia sí. Colombia sí. Este es el 2 de octubre es el momento en el que Colombia se puede integrar plenamente al grupo de los principales países del mundo. Ya lo es en muchos aspectos, ya lo es por la capacidad que ha tenido este país, esta democracia y esta economía en integrar clases medias por millones en los últimos años. Pero quedan muchas tareas pendientes. Desarrollar el campo, hay muchísimas tareas que no se pueden cumplir del todo hasta que no haya un clima de paz que va a favorecer, creo yo, la inversión extranjera. No quiero pintar un cuadro de rosa que se va a crear después de la paz, pero creo que realmente es una oportunidad histórica, es un antes y después para Colombia y yo estoy convencido de que vamos a ver un país mucho más próspero y un país diferente. Va a ser mucho más fácil de gobernar este país, hay que pensar en eso, hay que pensar en el futuro, es mejor dejarle a las generaciones posteriores un país en paz. ¿Quién puede dudar de eso? Continuar la guerra, eso sí que nos llena de dudas. No, hay quien dice, continuemos la guerra porque estamos a punto de ganarla. ¿O no? ¿Quién puede garantizar que la guerra va a terminar por la vía militar en 6 meses? ¿Cuántos muertos va a haber que dejar de ambos lados? Porque ambos lados son colombianos. ¿Cuántos muertos va a haber que dejar en el camino para conseguir ese objetivo en el caso de que se consiga? No, yo creo, francamente, que no me parece exagerada la comparación con la caída del muro de Berlín. Para Colombia es un antes y un después. Tal vez el mayor crítico del proceso de paz aquí en Colombia ha sido el expresidente Álvaro Uribe, el inmediato antecesor de Juan Manuel Santos. Pero en el exterior, uno de los críticos más feroces ha sido José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, una ONG defensora de derechos humanos con sede en Washington, en la capital de Estados Unidos. Vivanco dice, lo que se ha organizado en Colombia es una piñata de impunidad. Y dice Vivanco, no se sostiene ante los principios del derecho la circunstancia de que una persona, y se refiere a miembros de las FARC, y no solo de las FARC, sino a otros agentes armados en Colombia, que ha cometido un delito de lesa humanidad, violaciones de niñas o secuestros, si confiesa en detalle su delito, a tener como castigo el hecho de pasar entre 5 y 8 años en un pueblo, en una localidad, en cualquier parte donde viva cómodamente, quizás reciba un estipendio económico, un dinero mensual, se limite, y me refiero a las palabras de Vivanco, a pintar por las tardes de azul una escuelita para resarcir su daño con la sociedad y que además posiblemente tenga la facilidad de llegar al Congreso. Vivanco dice que eso es un escándalo. ¿Cuál es su opinión sobre esa opinión de José Miguel Vivanco? Yo entiendo la opinión de Vivanco. Vivanco es el dirigente de una organización de derechos humanos. Para una organización de derechos humanos no está cumplido el trabajo, o el trabajo no es bueno si no se cumplen todos los derechos humanos y hasta el último de los rincones sobre la tierra. Para eso existen las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional no tiene ningún interés en cuál es el desarrollo en Irán, en Rusia o en China. No le importa lo más mínimo el desarrollo económico en ese país. Vigila que no haya presos de conciencia, y mientras haya un preso de conciencia estará criticando la situación. Para eso existen las organizaciones de derechos humanos, y creo que Vivanco está en su derecho de ser muy escrupuloso en el cuidado de los derechos humanos o en cómo los derechos humanos van a sufrir en este proceso de paz. Pero el proceso de paz y la paz es un todo, es global.
en el que, insisto, hay que hacer concesiones, también en el terreno de la justicia. La paz no se hace para cumplir 100% con la justicia, no es ese, no nos engañemos, no se puede cumplir 100% con la justicia, pero se cumpliría más con la justicia en Colombia si no se hace el proceso y se permite que siga funcionando la justicia ordinaria. ¿Estamos seguros que estos guerrilleros que ahora no van a ir ante los tribunales ordinarios porque se ven favorecidos por el acuerdo de paz, irían ante la justicia, terminarían ante la justicia ordinaria si no hubieran estos acuerdos de paz? Nadie puede garantizar que eso sea así. La paz es un bien global en el que se persigue la máxima justicia posible, pero hay que administrarla en los términos de lo posible y teniendo en cuenta otros muchos factores en el que el bienestar de los ciudadanos, el desarrollo de las zonas abandonadas y ocupadas por la guerrilla y el narcotráfico en este país, esos son responsabilidades del Estado también. Por supuesto que los derechos humanos son una responsabilidad del Estado, pero esas son también responsabilidades de un Estado. En España, después de la guerra civil, que tuvo lugar entre 1936 y 1939 y donde hubo, qué sé yo, 400.000 muertos, hubo una amnistía, hicieron lo que llaman ustedes, pasaron página, se olvidó prácticamente todo, nadie fue a la cárcel, y vino después del final de la guerra civil, pues bueno, vino la dictadura, me refiero a que al final de la dictadura, cuando murió Franco en 1975, en noviembre, vino esa gran amnistía, y vino la transición y el país recuperó la democracia. ¿A usted le parece que eso fue una buena solución? Porque hay gente que a veces dice que tal vez debió haber habido un castigo. ¿Era esa una buena solución, tragarse ese sapo tan grande? No tengo ninguna duda. Entre otras cosas porque no hubiera sido posible otra cosa. España en el año 75 hubiera dado lugar a otra guerra civil si un bando trata de tomar represalias contra el otro. Olvidar los delitos del pasado, olvidar las culpas del pasado fue básico para lo que se conoce hoy en la historia como la transición española, que creo que es un proceso modélico. Es cierto que en este momento en España ha sometido a algunas críticas por quienes no la vivieron y por tanto quienes no han podido comparar la excelencia de la transición comparado con la situación anterior. Son muchos los países que en algún momento de su historia, en Sudáfrica, en El Salvador, en Alemania, que en algún momento de la historia ha habido que poner una línea, decir, hasta aquí llegamos y a partir de ahora toca olvidar y reconciliarse. Si las víctimas o algunas de las víctimas son capaces de hacerlo, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo los que no hemos sido víctimas? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Quiero preguntarles sobre otros 2 o 3 países de América Latina rápidamente. En primer lugar, en Venezuela, la oposición está pidiendo que se lleve a cabo un referendo revocatorio para que pueda retirarse del poder el presidente Nicolás Maduro. Y además está tratando de que se lleve a cabo ese referendo antes del 10 de enero del próximo año, porque si eso ocurre después del 10 de enero, Maduro puede escoger a dedo a su vicepresidente, quien lo reemplazaría. Pero en las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado nulos todos los actos de la Asamblea Nacional, es decir, del Congreso, del Poder Legislativo, en donde tiene amplias mayorías la oposición, simplemente porque ha dicho que ha incurrido en un desacato porque ha posesionado a 3 diputados del estado de Amazonas que no debieron haber sido posesionados. ¿Cómo analiza usted lo que sigue ocurriendo en Venezuela, lo que viene ocurriendo en los últimos meses? Permíteme primero una alusión a Colombia dentro de este espacio de Venezuela, porque entre los disparates que, con todo el respeto, he escuchado en esta campaña del referéndum en Colombia, uno de los mayores es el decir que Colombia se está convirtiendo en un régimen castrochavista. En fin, que eso lo digan colombianos, que conocen la naturaleza de su país y de sus políticos, pero sobre todo de su sociedad. Yo creo honradamente que pensar que esta sociedad, que este país va a permitir ser gobernada al estilo castrochavista me parece una frivolidad realmente muy considerable.
Y pasando a donde sí gobiernan los chavistas, que es en Venezuela, con resultados desastrosos que conocemos de sobra y que van empeorando. El deterioro de la situación en Venezuela es progresivo y constante y pasa de ser muy grave a ser alarmante, y ahora estamos en ser alarmante. Yo creo que Maduro no va a tolerar de ninguna forma un revocatorio antes del 10 de enero, es decir, no va a tolerar un revocatorio que lo pueda revocar al chavismo. Lo va a impedir por cualquier método que sea posible, pero hay una vía abierta que es la presión popular, que ha crecido considerablemente y es muy fuerte, y hay otra vía abierta que no menciona, pero que me parece que hay que prestar atención, sobre todo con ojos críticos, que es la mediación internacional. Para mí es muy importante que la mediación internacional, si se mantiene, ponga como condición inexcusable que el revocatorio se haga en la fecha adecuada y que no se convierta en cómplice de Maduro, permitiendo un revocatorio posterior a esa fecha. En la mediación internacional hay autoridades internacionales, una de ellas española importante, y me parece que es una labor que deberíamos de observar con atención. Una pregunta sobre México. Enrique Peña Nieto, el presidente, invitó a Donald Trump, el candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se llevarán a cabo el 8 de noviembre. Dieron una rueda de prensa. Al parecer el señor Trump no cambió en absoluto sus opiniones sobre la relación entre Estados Unidos y México, que él quiere si llega a la Casa Blanca. Incluso siguió diciendo que va a construir un muro en la frontera si consigue. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. ¿Qué explica que Peña Nieto haya hecho algo así? La capital de Colombia. Bueno, explica, hoy nos acabamos de enterar que va a destituir a su ministro de Hacienda. Y tenemos precisamente al director de ese periódico. En relación con ese episodio, con el episodio de la invitación a Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Parece ser que la idea de invitar a los dos candidatos volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Estados Unidos fue de Videgaray. Esa es la información que tengo. Ya regresamos a Club en este momento, y que Videgaray va a pagar las consecuencias abandonando el cargo de secretario de Hacienda. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Muy importante. Videgaray, gracias por haber estado. Casi cualquier secretario de Hacienda en México ustedes hasta la próxima. La segunda autoridad del país a efectos políticos y reales. Por tanto, es un relevo muy importante, y parece ser que el objetivo de esa invitación, que es incomprensible desde el punto de vista político y desde el punto de vista del sentido común, parece que la única explicación que se ha pretendido dar de esa invitación a Trump es tratar de serenar el clima que estaba perjudicando a la deuda mexicana. Me parece un disparate, sea cual sea la razón, incluso aunque sea esta, me parece un total disparate, inexplicable, y que ha hecho un daño muy considerable en la credibilidad de Peña Nieto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Dos últimas preguntas muy rápidas. La primera, usted fue corresponsal en Washington varios años. ¿Qué explica el fenómeno de Donald Trump? Yo sé que mucha gente ha tratado de dar una respuesta. ¿Qué explica el fenómeno de Trump y teme usted que pueda ganar? En las últimas horas hay una encuesta de la CNN en donde el señor Trump está 3 puntos porcentuales por encima de Hillary Clinton. Explicarlo es complejo. Debe haber decenas de razones de carácter nacional, internacional. Y un análisis serio obligaría a tener en cuenta todas esas razones. El nombramiento, la elección de Obama, que tú y yo cubrimos juntos en aquellos momentos, ya fue un tremendo shock mundial. Yo solo me cabe decir que el fenómeno de Trump está incluido en un contexto de gran confusión mundial. La extrema derecha teniendo victorias electorales en Alemania, quizá en Austria, que te voy a contar del resultado sorprendente del referéndum para la salida del Reino Unido
de la Unión Europea, casi en cualquier parte del mundo que miras, está sometido a un riesgo de un disparate, sobre todo los países más desarrollados. Así es que hay que entender que algo está pasando en la sociedad contemporánea, que algo le está pasando a la democracia representativa, y esto es lo más importante, algo le está pasando al sistema de democracia representativa que conviene analizar a fondo. Y dicho eso, confío y creo que Trump no va a ganar las elecciones. Última pregunta, y es sobre su país, sobre España. Hubo elecciones generales el 20 de diciembre del año pasado y no se pudo formar gobierno. En esas elecciones la gente votaba por las 350 personas que ocupan igual número de escaños del Congreso de los Diputados, que a su vez elige al presidente del gobierno. Se hicieron otras elecciones el 26 de junio. Y en esas elecciones el Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, el presidente del gobierno conservador, aumentó en 13 escaños el resultado de diciembre. ¿Qué pasó? El PP consiguió 137 escaños. En el segundo lugar quedó el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, cuyo jefe es Pedro Sánchez, que logró 85 escaños. Después vino la coalición de Izquierda Unida y Podemos, y finalmente en los 4 principales partidos, el Partido Ciudadanos, que consiguió 32 escaños. En los últimos días ha habido una alianza entre el PP, el Partido Popular, y Ciudadanos, lo cual le daría al señor Rajoy 170 escaños, pero le faltan 6. Y aparentemente, si logra otros respaldos, no llegaría a los 176, y la única forma como podría hacerlo es si el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, se abstiene y le permite gobernar. El diario El País ha dicho que tienen que ser más conscientes los líderes políticos de lo que está pasando, porque de lo contrario habría unas terceras elecciones el 25 de diciembre próximo, cosa que parece insólita. ¿Cuál es la solución a semejante lío? Antes te hablaba del conjunto de disparates que se están produciendo en el mundo en el mismo tiempo, y este es uno de los mayores, que es la incapacidad de la clase política para ponerse de acuerdo en algo tan básico como formar un gobierno, que es el principal mandato que tienen unas elecciones. Primero déjame aclarar que, puesto que este es un programa internacional, que aclara a los oyentes, a los televidentes que no son españoles, que ese clima de completa incapacidad de ponerse de acuerdo entre la clase política española no es reflejo de una sociedad enfrentada en absoluto. La sociedad española está igualmente atónita ante la incapacidad de sus representantes políticos para ponerse de acuerdo. Pero has hecho una excelente narración de los hechos, a los que yo le quiero añadir solamente una cosa. El señor Rajoy, que es el líder del Partido Popular, y el señor Sánchez, que es el líder del Partido Socialista, los dos principales partidos del país, tuvieron en las 2 elecciones que han mencionado los peores resultados históricos de cada una de sus formaciones. Ambos tuvieron los peores resultados. Ambos han intentado hacer un gobierno y han fracasado. En cualquier democracia en condiciones normales, ambos habrían a continuación presentado su renuncia y dado lugar a que otro hubiera intentado y hubiera buscado mejor suerte. Y todavía confío en que eso ocurra, francamente. ¿Y tendrá que irse, por ejemplo, Rajoy? ¿Usted cree que él debería dar un paso al costado? Yo creo que sí. Ha fracasado en su intento de formar gobierno. Y ha fracasado en su intento de formar gobierno porque él personalmente es un líder con el que nadie quiere llegar a acuerdos. Dejemos que otro líder del Partido Popular, que indiscutiblemente es el partido que tiene que formar gobierno, por ser el partido más votado con diferencia, pero que otro líder intente la posibilidad de generar mayor consenso del que el propio Rajoy ha sido capaz de generar. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a ustedes, hasta la próxima.